Muy buenos días. Tengan ustedes, hermanos, dice la palabra del Señor en el Salmo número 5, versículos 1 y 2. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Con esta porción de la palabra, hermanos, vamos a iniciar este culto, no sin antes ponerlo en las manos de nuestro Señor. Yo les quiero pedir que se pongan de pie, que cierren sus ojos. Los hermanos que nos visitan, que nos acompañan aquí en el templo, los hermanos que están en su casa siguiéndonos en transmisión directa, también puedan hacer esta oración con nosotros. Oremos, hermanos. Amantísimo Señor y buen Dios, te damos, Padre, toda la honra y toda la gloria, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres siempre bueno y tienes cuidado de tu pueblo, Señor. Te pedimos ahora, Señor, que tú bendigas este culto, que te agrades de él, que recibas, Señor, estos cantos y esta alabanza como ofrenda de olor grato, Señor. Pero sobre todo, Señor, y primeramente, que prepares nuestros corazones, nuestra voluntad, Señor, para escuchar el mensaje de tu palabra y ponerlo por obra, Señor. En tus manos nos ponemos. Bendice a todos los hermanos que están aquí, Señor. Aquellos que no pueden estar aquí, Señor, y nos siguen desde sus casas, guárdales y cuídales, Señor. Y sé también con aquellos que, pudiendo estar aquí, han decidido no hacerlo, Señor. Redarguyen sus almas y el día de mañana, Señor, o la próxima semana puedan gozarse juntamente con toda la iglesia. Te damos honra y gloria y te agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Así como estamos de pie, hermanos, vamos a entonar un himno para honra y gloria de nuestro Dios. Himno número 255, se titula Todas las promesas. Dice este himno: todas las promesas de nuestro Señor Jesucristo son fieles. ¿Cuántos confiamos en lo que promete el Señor? Amén. Vamos a entonar para honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a alabarle, hermanos, con gozo. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podemos sobre el mal. Con gozo, hermanos. Grandes las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiar. Una vez más, hermanos, con gozo el coro. Fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre
confiaré. Amén. Así como estamos de pie, hermanos, vamos a tener una lectura bíblica alternada en el libro de Efesios. Efesios capítulo 1. Vamos a leer alternadamente la porción de los versículos del 3 al 14, hermanos. Efesios 1, versos del 3 al 14. Recuerden, hermanos, tenemos espacio para testimonios, acciones de gracia, para aquellos que quieran pasar. Solamente acérquense de aquí, de este lado derecho, cerquita de donde está mi esposa, donde continuamente estoy volteando. Entonces ahí puedo darme cuenta que tienen la intención de pasar a dar algún testimonio. Efesios capítulo 1, versos del 3 al 14, dice la palabra del Señor en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén, hermanos. Hermosa porción de la palabra acerca de la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Así es que vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Señor, hermanos. Vamos a seguir siendo para alabanza de su gloria y entonar este himno número 141 titulado Paz, paz, cuán dulce paz, hermanos. Y es que es algo que el mundo no entiende, dice la palabra del Señor. Esta paz que el mundo no puede entender, solamente la da Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos a entonar para honra y gloria de nuestro Dios. En el seno de mi alma una dulce quietud se funde enargando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Que tesoro yo tengo en la paz que me dio y en el fondo del alma de estar. Tan segura que a nadie quitarla podrá, mientras miro los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Esta paz inefable consuelo me da
descansando tan solo en Jesús, y ningunos peligros mi vida tendrá, si me siento inundado en su luz. Paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus ondas de amor celestial. Sin cesar yo medito en aquella ciudad, el autor de la paz se debe, y que el himno más dulce que debe de cantar, de su paz nada más he de ser. Con gozo, hermanos. Es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus ondas de amor celestial. Al más triste que en rudo conflicto te ves, solo al débil tu senda seguir. Haz de Cristo el amor que fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuando sepas, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus ondas de amor celestial. Una vez más el coro, hermanos. Paz, paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus ondas de amor celestial. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, y tenemos este espacio para testimonios, para agradecimientos. Primeramente, nuestra hermana Piedad, después nuestra hermana Rosalía y nuestro hermano Martín, mientras la Sociedad de Jóvenes, Unión Bautista de Jóvenes, Vanguardias del Señor, se prepara para una participación especial. Adelante, hermana Piedad. Quise pasar a dar gracias a Dios porque me permitió venir a ver a mi papá, a mi familia, y nada más unos días. Hoy nos vamos, mi hermana también está conmigo, mi sobrina, pero yo le doy muchas gracias a Dios porque Él nos cuidó en el camino. Yo no quiero presumir nada porque Dios me concedió por primera vez subirme en un avión, la verdad con mucho temor porque yo soy muy miedosa a la altura. Entonces yo le dije a Dios que yo iba a pasar a dar gracias porque me permitió subir. Entonces, y de regreso, pues yo les ruego en sus oraciones para que yo pueda, que Dios me ayude, ¿verdad? Y nos ayude a toda mi familia. Y le agradezco a Dios. Hoy salimos a las 10 de la noche para que oren por nosotros. Pero también quiero leer una porción de la palabra. Dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pues que Dios les bendiga, me da mucho gusto verles y estoy muy agradecida con Dios porque esta es mi iglesia donde yo conocí de Cristo, y pues yo sigo adelante. Le doy gracias a Dios por todos ustedes y pues yo les ruego que nos lleven en sus oraciones. Y en esta hora también pido una de sus oraciones por donde yo trabajo, una señora judía. Ella aceptó a Cristo, pero ahorita ella tuvo un derrame cerebral y la operaron, salió bien, pero ella ya tiene 86 años y pues solo le ruego, ¿verdad?, si es su voluntad, que
que ella, Dios le dé más vida, pues que Dios le dé la salud, ¿verdad? Y si no, pues que el Señor sea con ella, ¿verdad? En todo momento, pero sobre todo con su familia, sus hijas que están sufriendo a ver su mamá en ese dolor. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. La palabra de Dios dice así en el Salmo 19, 7 y 8. Dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. Por la misericordia de Dios, hermanos, yo estoy de pie. Le agradezco a Dios el que me haya permitido cumplir un año más de vida, y yo reconozco la misericordia de Dios. Sé que si tengo vida, que si estoy de pie, que si he cumplido un año más de vida, es por su grande amor y su grande misericordia. Por eso en esta hora paso a darle la honra y la gloria a Dios, porque Él la merece. Que el Señor les bendiga. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios por nuestra hermana Piedad que nos visita, por nuestra hermana Rosalía, que hace poquito estaba batiéndose en esta enfermedad tan grave, pero el Señor le dio vida y salud. Y vamos, hermanos, también a ceder el espacio o el tiempo para nuestra hermana Nayeli, para nuestra hermana, la jovencita Amairani, que el día de ayer ya nos estuvo acompañando en la Sociedad de Intermedios. Que el Señor les bendiga, hermana, bienvenida. Salmos 36, 7. Cuán precioso, Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Buen día, hermanos. En esta mañana quiero darle gracias a Dios porque nos permite estar aquí en su casa, porque a pesar de que tengo algunos problemas de salud, pues Él me presta un día más de vida, porque Él sanó a mi familia y a mí del COVID, y pues también porque nos curó de las secuelas que nos dejó, también porque Él suplió la operación de mi mamá. Estuvo grave y pues Dios la sanó a pesar de que pues le dio pancreatitis y nos decían que pues teníamos que esperar el pronóstico porque pues se podían complicar las cosas, pero Él la sanó, ahorita está recuperándose. Él nos suplió, ¿verdad? Porque también pues por el COVID no podía trabajar ninguno de nosotros, ni mi esposo, ni mi hermana, ni yo. Y pues Él ha sido muy bueno con nosotros, hermano, y por eso le damos gracias y le pido que me lleven en sus oraciones, ¿verdad? A mi familia, pero también a mí por mi salud. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. La palabra de Dios dice Salmo 63, 4. Así te bendeciré en mi vida, y en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. El 8. Está mi alma pegada a ti, y tu diestra me ha sostenido. Le doy gracias a Dios porque me permite cumplir 19 años de edad. Y pues le doy gracias a Dios que vino mi abuela y mi mamá y mi tía Concha. Gracias, Dios les bendiga. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios por los testimonios, hermanos. Momentos difíciles que algunas familias hemos estado pasando por estos tiempos, pero el Señor siempre nos sostiene con su mano poderosa, hermanos. Solamente tenemos que confiar en Jesucristo nuestro Señor, porque Él es el que nos sustenta, hermanos. Vamos, hermanos, a ceder este espacio, este tiempo para la Unión Bautista de Jóvenes Vanguardias del Señor, que van a estar alabando a nuestro Señor con cantos especiales para su honra y su gloria.
Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Esta mañana queremos pues alabar a Dios con un himno titulado Solo Gracia Hallé. Y hermanos, es un himno que tiene una letra muy hermosa, habla principalmente acerca de la gracia de Dios, y realmente es lo que hemos podido encontrar todo este año. Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha guardado, y como jóvenes queremos dar gracias a Dios por esa gracia inmerecida, que por ella estamos aquí hoy. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias que me
Amén, hermanos. Damos gracias a Dios por este hermoso canto de la Unión Bautista de Jóvenes. Dice la palabra del Señor en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermoso, hermoso canto acerca de esta gracia divina que hemos recibido por parte de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, antes de entonar un último canto y ceder el espacio a nuestro pastor, nuestro hermano Martín nos estará dando un aviso. Pero voy a aprovechar el momento para darle gracias a Dios y gracias a ustedes por sus oraciones, porque como saben, por cuestiones de trabajo he tenido que estar viajando y he tenido que ausentarme por un buen tiempo fuera de la ciudad. Y bueno, Dios me ha abordado y me ha cuidado en todo momento y por eso le doy las gracias a Dios y a ustedes también. Bueno, el aviso, hermanos, es que hoy al término del culto les estaré dando un informe general de la iglesia, de la tesorería de la iglesia, a todos los que son miembros de la iglesia. Nos vamos a reunir aquí en el anexo al término del culto y por cuestiones de la contingencia y de la situación, solamente hemos determinado que solamente va a poder entrar una persona por familia y ya esa persona pues posteriormente podrá informarle a los demás miembros de su familia lo del informe. De todas maneras, cualquier duda que tengan, con toda confianza después me la pueden hacer. Entonces, hermanos, los esperamos al término del culto para darles este informe a los que son miembros de la iglesia. Dios les bendiga. Bien, hermanos, ya tenemos esta invitación, una persona por familia para recibir este informe anual de tesorería. Y me permito, hermanos, este tiempo también para recordarles de los protocolos por pandemia, protocolos por COVID-19, traer o portar en todo momento nuestro cubrebocas, hermanos, al finalizar el culto, no quedarnos, hermanos, a interactuar. Yo sé que es un gozo vernos, hermanos, pero tenemos que respetar esa distancia mayor a 1.5 metros. 4 personas por banca, hermanos, al menos que sean de la misma familia. Ahí es donde sí pueden estar más de 4 personas, siempre y cuando sean de la misma familia. Utilizar el gel antibacterial, registrarse a la entrada, hermanos. Esos registros pueden ser requeridos por la autoridad en cualquier momento, entonces requerimos de ellos y checar su temperatura y en el aparatito que tenemos a la entrada, hermanos. Son los protocolos que tenemos que respetar, hermanos. Y bueno, recuerden que en este momento solamente estamos teniendo un culto por semana, que es este culto de los domingos en la mañana, pero domingos 7 de la noche, miércoles 7 de la noche también tenemos transmisión para que no perdamos, hermanos, el estar escuchando palabra en el transcurso de la semana. Así es que vamos, hermanos, a seguirnos gozando, vamos a seguir alabando, disfrutando este momento de estar aquí en la iglesia congregados. Vamos a entonar ahora el himno número 123, en Jesucristo, mártir de paz, puestos de pie, hermanos, y después estaremos cediendo el tiempo a nuestro pastor. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces solas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, por nosotros
hizo morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, al mal le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros hizo morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma veces desfallece, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Amén. Así como estamos de pie, vamos a recibir a nuestro pastor en esta tarde. Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias porque podemos reunirnos en este día alabando su nombre y glorificándole. Tomen asiento, por favor. Gracias por los testimonios que hemos oído. Siempre debemos de alabarle y darle la honra y la gloria a nuestro Dios por todas las bendiciones que recibimos. Gracias también por nuestro hermano Martín, porque está cumpliendo un año más de vida. Gracias por el ornato, hermano, y nuestra oración es para que sigas creciendo en tu vida espiritual, para que sigas también avanzando en los planes que Dios tenga en tu vida secular, pero nunca te apartes de Dios. Gracias por su familia que está aquí con él. Dios les bendiga y sigan apoyando a nuestro hermano Martín. Y bueno, pues aquí nuestro hermano tiene una familia también, ¿verdad? Que le ama y que le da consejo, que le ayuda, ora por él. Y bueno, los testimonios, gracias también, nuestra hermana Rosalía, que está cumpliendo años de vida. Dios le bendiga. Sigamos orando, hermanos, los unos por los otros, en este tiempo que es difícil, ¿verdad? Es una bendición poder estar aquí. Es una bendición poder reunirnos en su nombre y poderle darle esa honra y gloria a nuestro Dios, hermanos. Recuerden, el próximo domingo tendremos el aniversario de los jóvenes más 23, para que usted esté orando. Y si usted conoce un joven que tiene una edad de 23 años para arriba,
que todavía no se ha casado. Hay una sociedad que se reúne, que se congrega, a través también de los medios, para que no se despegue y conozca de la palabra de Dios. Y los consejeros, nuestro hermano Jesús, nuestra hermana Gaby, están también para apoyarle. Y el próximo domingo tendrán su aniversario. Gracias por los jóvenes que pasaron esta mañana a alabarle. El día de ayer se reunieron y estuvimos con ellos también compartiendo con los jóvenes de nuestra iglesia. Ellos son de 15 años hasta 22, ¿verdad? Y ya cuando cumplen 23, pues pasan a la otra sociedad de jóvenes. Entonces, anime a los jóvenes, a los intermedios, con nuestro hermano Armando, con nuestra hermana Eli. Y hermanos, también oremos por la conferencia misionera, que como ustedes están viendo, empezaríamos en febrero, el día 11, 12, 13 y 14 del mes de febrero, para que podamos estar pidiéndole a Dios que nos guíe cómo vamos a apoyar la obra misionera. Hay dos formas, es orando, y la otra también es apoyando económicamente. Todos los meses enviamos a cada misionero una ofrenda, hermanos, con lo que se junta de la ofrenda misionera. Cada mes a todos los misioneros le estamos enviando una ofrenda. Hermanos, continuamente este 2020 pudimos nuevamente cumplir con ese compromiso a todos los misioneros. Entonces, ¿cómo vamos a apoyar? ¿Cómo vamos a incrementar nuestro apoyo financiero, nuestra promesa misiones? Hermanos, es una decisión entre usted y Dios, y tenemos que pues preguntarle a Dios, ¿verdad? Ahorita estamos apoyando a cerca de 50 misioneros en diferentes partes del mundo y también en la República Mexicana. 50 misioneros que la iglesia está teniendo parte en esos ministerios, hermano. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 1, el libro de Gálatas, hermanos, capítulo 1, versículo 6 al versículo 9. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 al versículo 9. Una vida cambiada por el Evangelio, hermanos. Una vida cambiada por el Evangelio. Gálatas 1, de 6 al 9. Vamos a ponernos de pie, vamos a leerlos en una forma alternada. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. Amén. Oremos. Señor, gracias te damos porque nos das esta oportunidad de reunirnos y alabarte, y te pedimos que seas con tu palabra y me des también esa oportunidad, Señor, para transmitirla de una forma correcta, de una forma que alabemos tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Tome asiento, hermanos. Una vida cambiada por el Evangelio. Los enemigos de Pablo, hermanos, en esta carta a los Gálatas, querían
probar que el evangelio que predicaba Pablo no era un evangelio verdadero. Señalaban que Pablo también no era un apóstol, cuando la característica de ser apóstol es haber andado con Jesucristo, haberlo conocido y también, hermanos, ser testigos de su resurrección. El apóstol Pablo fue testigo de la resurrección de Cristo porque Pablo tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y Pablo era apóstol, era enviado por Cristo a los gentiles, llevar un mensaje, el mensaje del evangelio a los gentiles. Sin embargo, había un grupo que estaba entrando en las iglesias que Pablo había levantado en Galacia, y esto es al sur de Galacia. Y hermanos, esas iglesias estaban permitiendo la entrada de algunos judaizantes que estaban cuestionando el apostolado de Pablo, y no solamente eso, sino que él no estaba predicando un evangelio correcto. Pablo, hermanos, en la carta a los Gálatas está atendiendo esa problemática en las iglesias de Galacia, porque estos judaizantes estaban desviando del verdadero evangelio a los verdaderos cristianos. Es por eso que hoy en día también es aplicable esta carta, ya que podemos ver en las redes sociales, hermanos, muchos mensajes o mensajeros que están predicando un evangelio diferente, un evangelio que no es el evangelio que encontramos en la palabra de Dios. Por eso debemos de tener mucho cuidado en lo que vemos y lo que oímos, hermano. Pablo no podía dejar pasar que tenía que corregir, hermanos, esto que estaba sucediendo en las iglesias de Galacia. Mire, por favor, la problemática. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo, hermanos, les dice a las iglesias de Galacia, le dice, estoy sorprendido, que tan pronto hayan permitido que otras personas los desvíen del evangelio de la gracia y ahora quieran tomar lo que es tomarlo de las leyes o la ley, hermanos, lo que indicaba la ley, porque los judaizantes diseñaban un evangelio diferente y decían, bueno, es importante la gracia, pero también es importante que guarden la ley. Mire el problema que se estaba, hermanos, haciendo. Si eso no se hubiera atacado, hoy en día a lo mejor tendríamos que decir, bueno, aparte de la obra de Cristo, usted tiene que hacer esto para poder ser salvo. Aparte de la obra de Cristo, usted tiene que pertenecer a la iglesia tal para ser salva. Aparte de la obra de Cristo, usted tiene que hacer esta obra para poder ser salvo. Y eso es un evangelio pervertido. Es un evangelio distorsionado, no bíblico. Amén. Amén, hermano. La única forma en que la Biblia habla que se puede salvar una persona está aquí en la misma palabra de Dios, y por eso Pablo, hermanos, está atendiendo esta problemática, porque ellos se habían alejado con un evangelio diferente. Y no es que hubiera otro evangelio, porque alguien puede decir, bueno, es que hay un evangelio y hay otro evangelio y hay otra forma de salvarse. No, nada más hay un Salvador y una forma de salvarse, hermanos. Amén. Por ahí andan en el mundo algunos bautistas judaizantes que usted debe tener cuidado. O por ahí andan en el mundo algunos bautistas calvinistas que usted debe tener cuidado, predicando un evangelio diferente. Amén. Y debemos de tener mucho cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque el evangelio solamente está
descansando en la obra de Cristo Jesús. La salvación es por gracia y es para todo aquel que en Él cree. Amén. Judíos, gentiles, ahora, hermanos, tienen la misma oportunidad para poder conocer el Evangelio. Mire, por favor, hermanos, entonces el versículo 6 nos habla de que se habían desviado y estaban siguiendo un evangelio diferente. Versículo 7, mire, Pablo les aclara, no que haya otro, no hay otro evangelio, hermano. Hay falsos evangelios, hay falsos predicadores, hay falsas enseñanzas, hay falsos maestros, pero predicación nada más es una y el evangelio es uno, hermano. No que haya otros, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo, hermanos, les muestra que el evangelio que predicaba, hermanos, Pablo, ese evangelio no fue invento de él. Ese evangelio que Pablo predicaba no es invento del hombre. Pablo lo recibió directamente de Cristo Jesús. Cuando Pablo se convierte, no fue buscando a Pedro y los apóstoles para aprender el evangelio, no, sino que Pablo fue instruido por Jesucristo y Jesucristo le dio el evangelio para que pudiera entender y predicar el evangelio, y le dio una comisión, hermanos, hacia los gentiles. Aunque Pedro también había tenido un encuentro, hermanos, para predicar el evangelio no solamente a los judíos, sino también a las personas gentiles. El ministerio de Pedro, era más para los judíos, y el ministerio de Pablo era más hacia los gentiles. Así como Pablo lo que siempre hacía, hermanos, era no dejaba de predicar el evangelio a los judíos. Siempre que llegaba a un lugar, se reunía en la sinagoga para predicar el evangelio. Entonces tenemos, hermanos, que aquí en esta carta a los Gálatas, su ministerio, él dice, fue recibido por el mismo Señor Jesucristo. Ahora, hermano, ¿cuál es el evangelio que predicaba Pablo y que debemos de predicar nosotros hoy en día? Amén. No le podemos decir a una persona, usted para que sea salva tiene que recibir a Cristo y pertenecer a la Pig Madero. ¿Me explico? Eso no lo enseña la palabra de Dios. Si usted está enseñando de esa manera, es una forma equivocada. La única persona que salva es Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Ahora mire, ¿cuál es el evangelio? Primera de Corintios, capítulo 15, hermano. Versículo número 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Amén. ¿Quién murió por los pecados del hombre? Dígalo fuerte, hermano. ¿Quién murió por los pecados del hombre? Cristo. Ahora, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, de lo que estaba escrito en las profecías, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, hermanos, Cristo es crucificado, Cristo es sepultado y Cristo es resucitado. ¿Cuántos lo creen? Muere por nuestros pecados, es sepultado, pero, hermanos, su obra fue aceptada. El derramamiento de su sangre fue recibida en la presencia del Padre como ese cordero inmolado perfecto que era sacrificado para perdón de pecados. Entonces su sangre que derramó en la cruz, hermanos, es aceptada como el sacrificio
para perdonar los pecados ¿de quiénes? ¿De quiénes? De los hombres, de todo aquel, no solamente de un grupo, El Señor nunca dijo, a este sí lo salvo, a este no lo salvo, a este no, este se va al infierno y este se va. No, eso no lo hizo nuestro Señor. El sacrificio lo hizo por todo pecador. ¿Me explico, hermano? La obra de Cristo, Él muere en la cruz para que, hermanos, el hombre, el ser humano caído de pecado, porque venimos de una naturaleza pecaminosa, pueda tener esa comunión con el Padre. Y solamente hay una forma, Cristo Jesús. Vea el versículo 4 del capítulo 15, que fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Cuántos creen que Cristo resucitó? Por ahí hay unas teorías de que Cristo se desmayó, de que Cristo en verdad no murió, hermano. Todo eso son, hermanos, algunas teorías que tratan de desviar. Cristo resucitó. Hay evidencias bíblicas, hay testimonios bíblicos y también hay respaldo de la arqueología secular que habla de la resurrección de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, usted no se vaya con cualquier corriente. Usted debe tener oído en la palabra de Dios para que usted pueda detectar cualquier forma de desviación de un evangelio diferente. No que haya otro, sino que algunos desvían. ¿Sí? Versículo 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último, dice Pablo, de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces aquí Pablo está, hermanos, declarando cuál es el evangelio que él predicaba a cada iglesia que llegaba, a cada lugar donde llegaba y levantaba una obra. Es que tú eres pecador y que hay una persona que te puede salvar, y esa persona se llama Cristo Jesús, que murió por tus pecados para que tú puedas ser perdonado, reconciliado con el Padre y ahora vivir una vida transformada por el poder de Dios. Ese es el evangelio que tenemos que predicar. Amén. Amén, hermano. Es el evangelio que debe de ser predicado, hermano. El testimonio de Pablo, hermanos, en su conversión le ayudaba para que la iglesia de Galacia, que se estaba desviando por algunos judaizantes que estaban introduciendo un evangelio diferente, hermanos, primeramente les dice: yo estoy predicando lo que a mí me pasó. No estoy predicando un evangelio que oí, sino que un evangelio que yo mismo experimenté. Es decir, porque él tuvo un encuentro, hermanos, con el Señor. Mire Gálatas capítulo 1, versículo número 3, hermanos. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo y en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo, hermanos, era, hermanos, un rabí inconverso antes de conocer a Cristo. Pablo, antes de conocer a Cristo, amenazaba de muerte a los cristianos. Él perseguía a la iglesia. Mire, por favor, Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Pablo, hermanos, estaba persiguiendo a los seguidores de Jesucristo. Pablo estaba, hermanos, metiendo a la cárcel y también, hermanos, llevando a la muerte a los seguidores de Cristo. Esto es antes de su conversión. Pablo era un celoso de su religión judía.
Antes de su conversión, hermanos, él pensaba de que Cristo era una secta y sus seguidores igual era una secta. Entonces había que deshacer esa secta. Pablo era una persona celosa de su religión. En Hechos capítulo 22, en el versículo número 3, dice así. ¿Lo tiene ahí, hermano? Hechos 22, 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Pablo, antes de su conversión, era una persona celosa de su religión. Encarcelaba a los judíos. Dice el versículo 4 del capítulo 22 de Hechos: perseguía yo este camino hasta la muerte. Este camino se refiere a los seguidores de Cristo. Prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, es decir, a los seguidores, hermanos de Cristo. Pablo había recibido ese poder también de los sacerdotes. En Hechos capítulo 26, en el versículo 10, dice: lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, ¿qué dice? Yo di mi voto. Este era Pablo, hermano. Este era antes de su conversión. Pablo entonces, hermanos, era un perseguidor de los cristianos, aprobado, reconocido por los líderes espirituales de Israel. Él estuvo presente cuando sucedió la muerte de Esteban en el capítulo 8 de Hechos. Él, hermanos, asolaba la iglesia. Las iglesias, los creyentes, le tenían miedo a Pablo porque él los encarcelaba y los mataba. Pablo era una persona, a los ojos de Dios, un gran pecador. Un pecador muy grande, hermano, porque estaba luchando contra la obra de Dios. Estaba en su religión, el judaísmo, y pensó que todo eso estaba bien. Tenía autoridad de los sacerdotes y dijo: estoy bien, yo voy avanzando en mi carrera también. La pregunta es: ¿puede Dios salvar a un hombre así? ¿Puede Dios salvar a una persona tremendamente pecadora? ¿Puede Dios usar a un hombre así, con un testimonio pasado así? Sí, hermano. Es lo que Dios hace, cambia la vida de las personas. Es el poder del evangelio. Ese poder no debe de ser contaminado por ninguna falsa enseñanza en las redes sociales. Por eso, hermanos, debemos de predicar a Cristo crucificado, y una oportunidad para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La oportunidad está para todos. Amén. Para todos, hermano. Usted va a escuchar a veces en las redes, en los medios, en internet, YouTube, todo eso, hermano, algunos predicadores bautistas. No se sorprenda. Tiene que tener sus ojos puestos no en las personas, sino en la palabra de Dios. Están engañando a muchos jóvenes. Están desviando, hermanos, de la verdadera doctrina a muchas personas que están en las iglesias. Por eso es que debemos de escudriñar la palabra y debemos de profundizar en la palabra, para que la misma palabra de Dios, hermanos, nos enseñe, nos muestre, hermanos, lo que Dios está haciendo. ¿Por qué Pablo no dejó que los judaizantes siguieran enseñando esa falsa enseñanza, hermano? Porque era algo que no había recibido de Cristo.
al mismo Pedro, hermanos, en algún momento de andar ahí jugando a una doble cara, el mismo Pablo reprende a Pedro y dice: Pedro, ¿por qué antes de que llegaran los judíos tú te convivías con los gentiles, pero cuando llegaron ya este grupo de judíos ya te hiciste parte, como que no tienes comunión? O sea, Pedro estaba jugando con una doble, hermanos, moralidad, hermanos. Y Pablo lo reprende y le dice: tú sabes que eso no es correcto, Pedro. Tú sabes que el evangelio solamente es uno. ¿Sí? Dios, hermanos, tocó a Pablo y tenemos su conversión en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo del 1 al 9. Tenemos, hermanos, cómo este perseguidor, este hombre tan pecador, hermanos, y que tenía una religión y que era celoso de su religión, estaba persiguiendo a ese grupo, o para él considerado como una secta, los cristianos. Hermanos, tiene su conversión en Hechos capítulo 9, versículo 1 al 9. Y el Señor, hermanos, le dice: ¿qué tienes conmigo, Pablo? Ahora, hermanos, se convierte Pablo, recibe el mensaje del evangelio Pablo se aísla por 3 años, hermanos, y no va a los apóstoles que estaban en Jerusalén, sino que él es enseñado por Dios, hermanos, y Pablo sabe el mensaje. Es más, cuando él dice, cuando se reúne en el concilio de Jerusalén, cuando se reúne, hermanos, con algunos que tenían influencia, hermanos, en Jerusalén, le dice: no aprendí nada nuevo, no me enseñaron nada nuevo. O sea, el evangelio seguía siendo el mismo, hermano. Vea por favor en Hechos capítulo 22, hermanos, Hechos capítulo 22, en el versículo 18. ¿Lo tiene? Dice, voy a leer el versículo 17: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. 21. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Una vida cambiada por el poder de Dios, hermano. ¿Usted cree que Dios puede hacer algo con un hombre, una mujer pecadora? Sí, hermano. El poder tiene ese poder transformador, el evangelio tiene ese poder transformador que cambia las vidas de las personas como la suya fue cambiada por Dios, no por una religión, sino por Dios mismo. Cuando usted dice: sí creo en Cristo, y le recibe en su corazón, y el Espíritu Santo entra en usted y le pone un sello de pertenencia, y usted nace de nuevo espiritualmente, hermanos, para la honra y gloria de Dios. Amén. Es un evangelio poderoso, hermano, que usted no debe de permitir que aquellos que lo distorsionan sigan difundiendo su falsa enseñanza. Hermano, usted debe de remitirlo a la palabra de Dios. Solamente hay un evangelio para todas las personas, y murió Cristo para que pudiéramos reconciliarnos con el Padre, todos nosotros. Amén. Pablo, hermanos, está enseñando eso en sus cartas, y por eso Gálatas es un ejemplo de que el evangelio se sigue, hermanos, pervirtiendo, y debe de ser frenado por el verdadero evangelio.
Cristo murió, sepultó, resucitó y es una obra completa y perfecta. No le agregamos nada. Amén. No es Cristo más la ley. Judaizantes, no es Cristo nada más para un grupo selecto, calvinistas. No es Cristo más una obra. Hermanos, muchas religiones falsas dicen, tú tienes que tener el evangelio y tienes que seguir a este líder. Entonces tú puedes ser salvo, la luz del mundo. Usted tiene que saber que el evangelio es uno y debe de ser predicado, y es por eso que Pablo está defendiendo. Y aunque los judaizantes trataban de decir, tú no eres apóstol, le dice, yo recibí el evangelio que estoy predicando no es invento de hombre, no lo inventé yo, no fui a recibirlo por hombres, me fue dado precisamente del mismo Señor Jesucristo. Wow, hermano, tremendo poder de Pablo. Él sabía, Dios sabía, hermanos, que tenía que enfrentarse a esas falsas enseñanzas. Y la carta a la iglesia de Galacia es un ejemplo, hermanos, de nosotros que tenemos que seguir enseñando y predicando el verdadero evangelio. No calle de hablar el mensaje del evangelio. Hable el mensaje del evangelio. Aun cuando en las redes sociales algunas personas se están desviando, usted siga enseñando lo que es el verdadero evangelio. No diga, bueno, esta persona, hermano, hay muchas personas que están siendo desviadas porque están escuchando a un predicador famoso, a un predicador de aquí, hermano. Hermano, eso no, hermano. La palabra de Dios es autoridad sobre cualquier hombre, cualquier persona. La palabra de Dios, hermano. Aquí podemos ver, hermanos, cómo el Señor Jesucristo ahora va a utilizar a Pedro para llevar, hermanos, un mensaje que Cristo Jesús le había dado. Pablo había sido salvado por Dios, fue llamado para ser apóstol y recibió el llamamiento de Dios. El evangelio, hermanos, se lo dio Dios mismo. Pablo, como creyente, mire por favor, aquí lo tenemos en Gálatas capítulo 1, en el versículo 15. Pero cuando agradó, ¿lo tiene ahí, hermano? Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo había sido apartado para un ministerio, hermanos, que Dios le había dado ahora. Ese ministerio, hermanos, dice el versículo 16, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Ahora Pablo, hermanos, va a ser usado por Dios. Hermano, cuando un pecador viene a Cristo, Dios perdona sus pecados, Dios le da una vida nueva y sus pecados, hermanos, son borrados por medio de la sangre del Cordero. ¿Cuántos dicen y creen eso, hermano? ¿Está listo para defender eso donde quiera que sea? Defiéndalo, predíquelo, enséñelo. No solamente diga amén, hermano, aquí en la iglesia, sino también allá afuera. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque luego allá afuera nos quedamos callados para no quedar mal, para seguir cayéndole bien a esa persona. No, hermano. Dios llamó a Pablo para un ministerio. Pablo, hermanos, predicaba el mismo mensaje que había recibido. La salvación no es, hermanos, por esfuerzo humano. La salvación no es por pertenecer a alguna iglesia, ni por, hermanos, guardar algunos rituales del judaísmo, que eso era para el pueblo de Israel. Hermanos, la salvación no es porque hagamos obras. Dios, hermanos, nos dio un mensaje. Pablo predicó ese mensaje y nosotros tenemos la palabra de Dios, hermanos, el mensaje del evangelio para poder seguirlo anunciando.
Hoy en día, en este mundo de tinieblas, tenemos que, hermanos, seguir enseñando el mensaje de Dios, el verdadero evangelio. Amén. Mire, por favor, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo número 9. El Señor, ¿lo tiene? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué dice esa palabra? Me gusta la palabra, que ninguno perezca. Se da cuenta que no dice, bueno, yo no quiero que este grupo perezca, calvinismo. Yo no quiero que este perezca, este sí, y este también, pero este no. El Señor no enseña eso en su palabra. Pablo no enseña eso tampoco en la carta de los Hebreos. Hermanos, Pablo enseña un único evangelio, no que haya otro evangelio. Por eso dice, hermanos, no queriendo que ninguno perezca, sino que, ¿qué dice, hermanos? Todos. Amén. Algunos. Todos. Oh, qué bueno, hermanos, que el griego, hermanos, usa esta palabra, hermanos, para incluir a toda persona, a toda oportunidad, no solamente a un grupo pequeño. El griego es tan perfecto y la traducción al español de la Reina Valera 60 lo tradujo bien, hermanos, para que nosotros entendiéramos que el evangelio que se debe predicar es un evangelio que le da oportunidad a todo pecador de que pueda convertirse, creer en Cristo como su Salvador. Por eso dice, hermano, ninguno perezca, sino que todos procedan. ¿A dónde, hermano? ¿A dónde quiere Dios llevarnos con predicar el evangelio? A que se arrepienta de su pecado. ¿Qué decisión hace el hombre? El hombre dice, oh, yo sí quiero recibir a Cristo, yo necesito a Cristo. O el hombre dice, yo no necesito nada de Dios, yo no quiero nada saber de Dios, yo no quiero nada. Es el hombre, hermanos, el que lo rechaza, hermanos, o que recibe ese regalo precioso. Amén. ¿Cree usted eso? Examine todo el evangelio, todo el Antiguo Testamento, hermano, y Dios le da la oportunidad al hombre de que el hombre se vuelva a Él, de que el hombre, hermanos, su mismo pueblo, el pueblo de Israel, lo castigó, hermanos. Estudiamos, hermanos, estamos estudiando el libro de Esdras, y luego vamos a estudiar Nehemías, y hermanos, su mismo pueblo, hermanos, a veces Dios le dijo, quiero que hagan esto, que vivan de esta manera, que no se junten con personas, que no se casen con mujeres del paganismo de los pueblos que van ahí, porque yo los desecho. Y el pueblo hacía lo contrario y el Señor los disciplinaba. Amén. Hermanos, Dios quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tenga cuidado de esas falsas enseñanzas que andan en las redes sociales. Amén. No porque lo diga una persona que tiene muchos libros o una persona muy reconocida, hermano, quiere decir que todo está bien. No, hay un evangelio. No podemos decir que el evangelio es de esta manera, más esto, la obra de Cristo, agrégale esto, o la obra de Cristo, quítale esto. No, nada más hay uno. Y Pablo, hermanos, en la carta a los Gálatas está defendiendo poderosamente ese evangelio que tan pronto se habían desviado las iglesias de Galacia. ¿Por qué, hermano? Porque le estaban prestando oídos a unos judaizantes que decían, aparte de eso, tienes que guardar la ley. Y Pablo fue a Jerusalén para hablar con Pedro y con algunas personas principales, y les dice,
¿Es cierto eso? Dice, no. Porque ahí andan algunos judaizantes que me andan estorbando en las iglesias y andan desviando en las iglesias enseñando esto. Fíjense, no habrían iglesias, se metían a las iglesias enseñadas y levantadas por Pablo, hermano. Y dice, nada nuevo. Nada más le recomiendo una cosa. Cuando ya Pablo sale del concilio de Jerusalén, allí, hermano, le recomiendo una cosa y le dicen los dirigentes a Pablo, dice, acuérdate de los pobres. Es todo, hermano. Y Pablo en su ministerio siempre hacía y levantaba ofrenda para los pobres, hermanos, para las personas en necesidad, sobre todo en Jerusalén. Hermanos, una vida cambiada por el poder del Evangelio. ¿Usted ha sido cambiado por Dios? Anuncie el Evangelio, hable del Evangelio, porque sigue teniendo el poder para cambiar las vidas. Ese poder, hermano, pero ahorita no podemos salir y no podemos, hermano, pero usted tiene contacto, tiene celular, puede hablarle a la persona y decirle, mire, este es el Evangelio. Mira la palabra, usted tome apuntes de la misma palabra para que pueda darle argumentos a esos que andan por allí, hermano, con falsa enseñanza, y usted le da argumentos bíblicos. Mira, el Evangelio dice esto, el Nuevo Testamento dice esto, el Antiguo Testamento enseña también esto, para que usted pueda darle argumento a esas falsas enseñanzas. Hermano, Pablo estaba preocupado. Y debemos de estar preocupados también nosotros, hermano, para que la falsa enseñanza no penetre en sus vidas, en nuestras vidas, ni en nuestros jóvenes, hermano, porque ellos se van a atacar la mente de los jóvenes. Los jóvenes, hermanos, creen que saben más que los adultos o los pastores y no les hacen caso. Dicen, no, yo voy a estudiar eso. Ya. No, luego, no, mira, no te metas en eso porque eso trae esta corriente. No, a mí no me va a pasar nada. Ay, hermanito, si a pastores se está desviando, ten cuidado. Vamos a orar, hermano. Usted fue cambiado por el poder de Dios. Gloria a Dios. Usted conoció el Evangelio de Cristo. Gloria a Dios, hermano. Ese es poder que transforma, que cambia vidas, y a través de esa vida hay un nuevo nacimiento. La persona del Espíritu Santo viene a morar en usted y les da poder para seguir adelante en la vida cristiana. No es religión, no es hablar de religión, no es hablar de una iglesia, es hablar del precioso evangelio que transforma. No que haya otros evangelios, no, sino que hay falsas enseñanzas. Ayúdanos, Señor, para comunicar tu palabra, para hablar tu palabra a las personas que nos rodean, a los familiares, a los amigos, poder decir qué es lo que tú quieres en tu palabra. Tú quieres que todos se arrepientan, que todos vengan a arrepentimiento. Señor, ayúdanos, guárdanos, danos ese poder, Señor, para estar firmes en la fe, para no claudicar, para seguir adelante, Señor, anunciando el poderoso evangelio que transforma las vidas, como la de este hombre que fue un perseguidor, un encarcelador y aún matando a los cristianos. Tú lo cambiaste, lo transformaste y lo usaste en tu obra de una forma maravillosa. Igualmente, Señor, tú puedes usarnos a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos y te lo rogamos, Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a alabar a nuestro Dios. Después de este himno, hermanos, vamos a salir de una forma ordenada, y los que vayan a estar pasando al anexo para escuchar, hermanos, el informe de tesorería,
ahí, hermanos. Gracias, hermanos. Sigamos orando los unos por los otros. Hoy por la tarde a las 6, conéctese, hermanos. Va a haber una enseñanza de la palabra de Dios. Nuestro hermano Reinaldo estará compartiendo. El miércoles a las 7, conéctese, hermanos. También, hermanos, tendremos ahí la transmisión del culto en línea, hermanos. Así que no se lo pierda, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a despedirnos, dice la palabra del Señor en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Himno número 167, hermanos, maravillosa gracia. Maravillosa gracia de Cristo rico don, para recibirla palabras vanas son, encuentro en ella ayuda, mi carga ya quitó, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús el Salvador, maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar. Mi alma su sed allí puede calmar, su sed calmar. Don precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, única salvación. Hallo perdón en ella, completa redención. El yugo del pecado de mi alma ya limpió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús el Salvador, maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar. Mi alma su sed allí puede calmar. Don precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, cuán grande su poder. El corazón más negro, blanco lo puede hacer. Gloria del cielo ofrece, sus puertas ya me abrió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús el Salvador, maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar. Mi alma su sed allí puede calmar, su sed calmar. Don precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Vamos a decir el texto, hermanos. Revelación 22:21. Sea con todos nosotros. Amén.
Si usted trae su ofrenda, su diezmo, ofrenda misionera, en la parte de afuera hay un hermano con el ofrenda. Dios le bendiga, hermanos, Dios le bendiga. Saludo a todos.